Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del Archivo de México. Hoy nos sumergiremos en la historia de los antiguos ríos y canales que alguna vez cruzaron la Ciudad de México. A través de relatos e imágenes, reviviremos cómo eran estos espacios, cómo se vivía en ellos y cuánto han cambiado con los años. Recordaremos aquellos tiempos en los que el agua era protagonista en la capital, formando parte del día a día de sus habitantes y dejando tras de sí memorias inolvidables. Acompáñanos en este viaje al pasado para comprender cómo ha evolucionado nuestra ciudad. Comenzamos con el Canal de la Viga, una de las vías acuáticas más emblemáticas en la historia de la capital. Durante siglos, este canal fue clave para el abastecimiento de alimentos, ya que permitía transportar productos desde el sur hasta el centro de la ciudad. A lo largo de su recorrido, adoptaba distintos nombres y se conectaba con otros ríos, formando una red de navegación que impulsaba tanto el comercio como la vida diaria. A principios del siglo XX, la actividad en torno al Canal de la Viga era intensa. No solo era una ruta de transporte, también albergaba un constante ir y venir de embarcaciones. A sus orillas surgieron viviendas y pequeños asentamientos que con el tiempo crecieron hasta convertirse en pueblos. Muchos de ellos hoy forman parte de alcaldías y colonias muy conocidas. Cada tramo del canal presenció el crecimiento urbano, dando origen a comunidades que aún hoy conservan su identidad. En términos comerciales, fue una de las principales arterias para los pueblos cercanos. Sus habitantes lo usaban para mover alimentos, materiales y otros productos hacia el corazón de la ciudad, donde las antiguas acequias facilitaban su distribución. A sus orillas florecieron mercados y tianguis improvisados, convirtiendo al canal en un punto clave de la economía local. Pero no todo era comercio. El Canal de la Viga también fue un espacio de descanso y recreo. Muchos capitalinos lo recorrían en trajineras, similares a las actuales de Xochimilco, para disfrutar momentos con familia y amigos, rodeados de vegetación. Estos paseos permitían también visitar los distintos pueblos que, con el tiempo, se transformaron en colonias de la Ciudad de México. Además, el canal servía de escenario para fiestas y celebraciones tradicionales, organizadas por las comunidades ribereñas. Durante esas celebraciones, las embarcaciones se adornaban con flores y colores vibrantes, creando un espectáculo visual que atraía a cientos de personas. Las orillas del canal se convertían en puntos de encuentro donde se organizaban bailes, verbenas y todo tipo de festividades, siempre acompañadas por música que llenaba el ambiente de alegría. Todo esto convirtió al Canal de la Viga en un símbolo de vida, tradición y convivencia. A lo largo de su trayecto, el canal cruzaba zonas clave de la ciudad, muchas con edificaciones de gran relevancia en su época. Uno de esos sitios fue la Garita de la Viga, punto estratégico que recibía embarcaciones y barcos de vapor, y que llegó a ser uno de los lugares más concurridos del momento. Pero con la modernización de la ciudad, su historia cambió. En 1940, fue desmantelada para dar paso a nuevos proyectos urbanos, marcando el inicio de una transformación que alteraría para siempre el paisaje de la capital. El canal también atravesaba a pueblos emblemáticos como Santa Anita, que hoy en día es una colonia con gran valor histórico. En su momento, este pueblo ofrecía un fuerte contraste con la ciudad moderna que conocemos ahora. Otro lugar fundamental fue el pueblo de La Piedad, atravesado por un río del mismo nombre que jugó un papel clave en el desarrollo de la zona. Con los años, ese río fue entubado para dar lugar al actual viaducto Miguel Alemán, una de las principales vías de la ciudad. Y así como estos, hubo muchos sitios cuya historia quedó ligada al canal. En futuras emisiones exploraremos más de estos lugares que dejaron huella en la historia de la Ciudad de México. Durante décadas, el Canal de la Viga fue pieza esencial en la vida capitalina, sobre todo a inicios del siglo XX. Pero con el paso del tiempo y la expansión de nuevas colonias, se volvió urgente mejorar la movilidad urbana. Fue entonces cuando surgió la idea de entubar o secar muchos de los ríos que cruzaban la ciudad. Durante las décadas de 1920 y 1930, estas obras se intensificaron. En unos puntos se secaron los cauces, en otros, se construyeron avenidas sobre ellos. Así desaparecieron varios ríos importantes. El río de la Piedad dio paso al viaducto Miguel Alemán. El río de la Verónica fue cubierto para convertirse en parte del circuito interior. El río Consulado fue transformado en la actual avenida del mismo nombre. El río San Joaquín, en una vialidad clave para la zona industrial. Y los ríos Mixcoac y Magdalena también fueron entubados para abrir nuevas avenidas. Así, con la llegada del concreto y el avance urbano, quedó atrás esa ciudad de México navegable, casi como una Venecia azteca. El progreso se impuso, y con él, desapareció gran parte de su red fluvial,
marcando el fin de una era dominada por el agua y el nacimiento de una ciudad regida por sus caminos de asfalto. Con el paso del tiempo, el antiguo Canal de la Viga dio lugar a la actual Calzada de la Viga, que al igual que su predecesor, sigue siendo una vía fundamental para la conexión en la Ciudad de México. Aunque su aspecto cambió por completo, su propósito como arteria de movilidad permanece, uniendo zonas clave de la capital. Los antiguos pueblos que florecieron a sus márgenes hoy son colonias reconocidas, muchas con gran peso histórico y urbano. Hoy en día, la Calzada de la Viga continúa siendo una de las avenidas más importantes de la ciudad, con intensa actividad comercial y social a su alrededor. Continuamos nuestro recorrido y nos dirigimos a una zona que también vivió una etapa fluvial muy importante, Chimalhuacán, en el Estado de México. Esta región colindaba con el lago de Texcoco, lo que le daba un entorno natural privilegiado. Durante años, Chimalhuacán conservó un estilo de vida tradicional, con extensos campos y cultivos que abastecían a la comunidad. Ahora, viajemos en el tiempo para recordar un lugar que ya no existe, pero que fue muy distinto a lo que conocemos hoy, el Lago de Nativitas. Su nombre se cree que proviene de la antigua parroquia de la Natividad, y fueron los pobladores de la zona quienes lo bautizaron así. A principios del siglo XX, era un sitio de descanso, recreación y deportes acuáticos. Su cercanía a Xochimilco lo hacía muy popular, pues muchas trajineras partían desde ahí rumbo a los canales más famosos de la ciudad. Era una época en la que la naturaleza era protagonista y la pesca, parte esencial de la economía local. Los productos del lago llegaban hasta la ciudad para su venta, sosteniendo a numerosas familias. Durante las décadas de 1920 y 1930, tanto Nativitas como Xochimilco eran destinos muy buscados por quienes querían escapar del ajetreo capitalino. Pero la urbanización fue implacable. Con el crecimiento de la ciudad hacia el sur, el lago de Nativitas desapareció, dando paso a casas, negocios y nuevas colonias, sobre todo en los alrededores de la Calzada de Tlalpan. Con el tiempo, la zona ganó tal relevancia que se construyó allí una estación del metro, Nativitas. Su ícono, una trajinera, es un homenaje al lago que alguna vez llenó de vida ese rincón de la ciudad.